introducción que tengo que hacerles es que van a observar que aquí hay mucha mención a dos trabajos publicados en la revista de Derecho Tributario, específicamente la revista número 131 y 132, que tienen que ver con la vigencia temporal de las leyes tributarias. Esa primera investigación, que no está, por supuesto, concluida y no son ningunas, es exhaustivo de los temas, porque esto se va alimentando día a día, lo hice de la mano del estudio de la obra del doctor Sánchez Covizas, que presentó para el año 1943 su tesis doctoral en la Universidad Central de Venezuela. Y básicamente lo que hice en esa investigación fue extraer las que para mí se consideraban máximas o reglas de aplicación de todo el discurso, de todo el relato que él hace, el análisis que hace en su tesis doctoral. Y en la última parte o segunda parte de ese trabajo, analicé el último párrafo del artículo 8 que tiene que ver con lo que yo considero la regla de oro en materia de vigencia temporal de las normas tributarias. Es decir, cuando se presenta un tributo que se liquida por periodo y esa norma que yo estoy tratando de encontrarle la vigencia incide sobre la existencia misma del tributo, la cuantía. Y ahí analicé varias contribuciones parafiscales, tratando de hacer un acercamiento con la aplicación de esta regla que para mí es la regla, repito, de oro. Luego, más recientemente, y con motivo de mi trabajo de ascenso en la universidad, profesora agregado, presenté otra, vamos a llamarle la segunda gran parte de esta investigación, que tiene que ver ya no con la vigencia temporal de las leyes, sino con la vigencia temporal de los criterios jurisprudenciales, y que el CIDEP generosamente me publicó en estudios de la serie de monografías, la número 12, que lo que ustedes ven en mi perfil de Twitter. Estas dos investigaciones, o estas dos grandes líneas de investigación que forman parte de una sola, vamos a llamarla la vigencia, como dice el título breviario sobre la vigencia temporal de la ley y los criterios jurisprudenciales, se ve de alguna manera, o la quiero complementar con una publicación muy reciente en que también me honró el Instituto Colombiano de Derecho Tributario en la revista número 82 de este año 2020. Y allí pueden encontrar ustedes, está disponible en la web, pueden encontrar fácilmente un complemento de las dos investigaciones, de las dos líneas, tanto de la ley como de los criterios jurisprudenciales en cuanto a la vigencia, pero van a encontrar una suerte de actualización y añadidos muy importantes. Y todo esto que les voy a hablar hoy está ya en manos de la revista Derecho Público, que tiene que ver básicamente con la interpretación de la jurisprudencia que vamos a ver en unos minutos. El segundo tema de mi agenda, o el tercer tema de mi agenda, depende cómo lo quieran ver, si quitan el agradecimiento, se debe o tiene que ver a la utilidad del tema. La utilidad del tema a mí me encanta siempre, sobre todo para estimular a mis alumnos, explicarles para qué estamos aquí y por qué estamos aquí. Es decir, y por qué estamos hablando, de qué nos sirve lo que vamos a hablar. Y lo que vamos a hablar tiene que ver con la respuesta a esta pregunta: ¿debo o no debo cumplir la ley? ¿O me aplica o no me aplica tal criterio jurisprudencial? ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Es decir, ¿hasta qué momento esa aplicación se debe dar? ¿Qué importancia, además de la utilidad, tiene este tema? Y yo les voy a recordar un poquito rápidamente un esbozo de lo que sucedió con el Banavit. En el Banavit, no sé si ustedes recuerdan esa contribución para fiscal que tenía que ver con la vivienda, con la adquisición, un fondo para adquisición de vivienda, le fue restado el carácter tributario por el Tribunal Supremo de Justicia. Yo le hice un seguimiento, le venía haciendo un seguimiento antes de que eso sucediera, y el diputado, que después terminó siendo presidente del Banavit, hizo toda una serie de lobby político que lo tengo documentado cuando existía la prensa escrita. Ojo, yo voy a hacer mención aquí a ciertos momentos. Yo tengo 55 años, no vayan a creer
que tengo más por mis canas, pero eso es reciente, historia muy reciente, pero el tema de Luana Beat tiene todo un sustento escrito en la prensa venezolana, donde se evidencia que este organismo le era incómodo dos aspectos muy especiales que tienen que ver con la ley tributaria. Uno de ellos era, y por eso la importancia, es la vigencia temporal, es decir, esta excepción, esta excepcionalidad, este tratamiento especial que tienen las leyes tributarias en materia de vigencia temporal, y adicionalmente el tema de la prescripción. Esos dos temas eran incómodos. Fueron tan incómodos que el Tribunal Supremo accedió a eliminar la naturaleza tributaria de esta contribución para quitarse el problema de encima. Y dejo esto latente porque pues ya vamos a ver cómo el Tribunal Supremo en la Sala Constitucional, en la Sala Político-Administrativa, pues de alguna u otra manera esto no cesa de estar latente, esta importancia, y yo diría este peligro. ¿Okay? Hay una advertencia que tengo que hacer de manera muy puntual, es que yo en esta charla voy a hablarles de una manera técnica muy cercana y de la mano de la Constitución y la ley, es decir, quizás pues yo voy a rescatar en este momento lo que se debe hacer y no lo que se está haciendo. Eso como un llamado a la reflexión, porque entiendo que pues para un futuro, para los alumnos sobre todo, para los abogados, asesores y para los propios clientes es necesario que no haya a priori, de primera mano, una cesión hacia una práctica muy presionada por la presión fiscal, sino una práctica sosegada, pensada en base a la Constitución y la ley. Y luego ya cada contribuyente, cada cliente, pues tomará su decisión conforme a los asesores. Pero lo que quiero es darle un sentido muy reflexivo de dónde estamos y quizás hacia dónde vamos, y la obligación que tenemos como estudiosos de la materia de rescatar de alguna manera, y cuando esto no sea posible en manos de los abogados, pues acudir a las cámaras, a las asociaciones de profesionales, de empresas, etcétera, para que sean ellas los voceros ante el Tribunal Supremo y los organismos, en todo caso, a nivel internacional, que sería la última instancia. Pero lo que no quiero dejar pasar es que mi llamado en este momento es, además de la reflexión, es a rescatar, en la medida de nuestras posibilidades, ese Estado de Derecho que no nos está acompañando, que viene siendo maltratado desde hace un tiempo y que poco a poco se ha destruido. Los terremotos y todo lo que es causa fuerza mayor destruyen de un día para otro, pero esta dejadez, este decir, bueno, que huelga, ¿por qué yo voy a impugnar si ya yo sé lo que me van a decir? Este desánimo generalizado, que lo entiendo perfectamente, hay que rescatarlo de alguna manera. Por lo menos para dejar huella en que se estuvo en desacuerdo y de alguna manera se luchó hasta donde donde tuvimos posibilidades. Y la otra advertencia tiene que ver que hay algunas citas que tienen cursivas, rojos y negritas, y son exclusivamente mías, ¿ok? Para no maltratar a los autores. Van a observar que esta presentación tiene un inicio y un final de la mano de la filosofía. Un inicio, es decir, esto va a ser como una escalada que tanto le gusta a Juan Carlos, que olvidé decir algo, paréntesis, y válido. Si Juan Carlos me estima su amiga y me considera una buena persona, eso es 4 veces más, o 5 o 1000 veces más hacia él y hacia otras personas que yo aprecio mucho de la asociación, y fuera de la asociación, por ejemplo, mis compañeros de la Universidad Central de Venezuela, todos. Y entonces continúo. Voy a empezar con una reflexión filosófica que me parece extraordinaria, y con ello voy a compartir lo que estoy aprendiendo en la actualidad,
Va a haber un momento de la escalada bien importante, interesante, apasionante, y después vamos a descender también de la mano de unos filósofos muy interesantes. ¿Cuál es ese filósofo que me hice acompañar hoy, en la mañana de hoy? Pues no es otro que John Rawls. En su teoría de la justicia y el capítulo que él dedica a un título que no es otro que el imperio de la ley. Rawls está influenciado, fíjense que fallece hace poco, en el 2002. Rawls está influenciado por las ideas de Locke, Rousseau y Kant. Es decir, hay una explicación sistemática de la justicia superior al utilitarismo dominante tradicional. Ya van a entender esto, aunque suene extraño lo que acabo de leer, vamos a ir poco a poco para que ustedes entiendan por qué entré con este filósofo y con esta idea importantísima del imperio de la ley. Para Rawls, un sistema jurídico es un orden coercitivo de normas públicas, dirigidos a personas racionales, con el propósito de regular su conducta y asegurar el marco para la cooperación social. Es decir, existe una conexión clarísima para él entre el imperio de la ley y la libertad. La libertad como un complejo de derechos y deberes definidos por las instituciones, donde todas esas libertades especifican todo lo que yo puedo decidir y así lo deseo hacer. Y con respecto a las demás personas, cuando la naturaleza de la libertad lo hace apropiado, los demás no deben intervenir. Ese imperio de la ley de Rawls, entonces tiene un aspecto, dos pilares, uno de otro totalmente imprescindible, es decir, la libertad como vínculo al imperio de la ley, donde se ubican derechos personales que están protegidos por este imperio de la ley, pero que requieren o que necesitan o que implican una administración regular e imparcial de las normas públicas, repito, administración regular e imparcial de normas públicas, y por ello se convierten en imperio de ley. Si esto ocurre así, dice Rawls, es decir, si existen derechos personales protegidos bajo una administración regular e imparcial, entonces yo puedo sostener que se aplica un sistema jurídico. Si esto no ocurre, es porque se presentan dos posibilidades según Rawls. Y quiero que mientras yo vaya relatando este tema filosófico, ustedes vayan haciendo una reflexión de lo que actualmente estamos viviendo en Venezuela, porque para eso lo traje, con esa intención muy marcada. Es decir, cuando esto no ocurre, o esto no ocurre cuando se plantean dos posibilidades, o se está aplicando la norma inapropiada, o se está interpretando erróneamente. Puntualizo, este sistema jurídico de Rawls, que tiene que ver mucho, está vinculado con la idea de libertad, exige un conjunto de normas coercitivas dirigidas a personas racionales, y fíjense que personas racionales está en cursiva. Si yo me voy a toda la idea de racionalidad, sobre todo de Max Weber, entiendo que la racionalidad tiene que ver con la ordenación, ese tema de la posibilidad de que una norma, de una conducta sea predecible con anticipación. Esa ordenación, por cierto que les recomiendo todo ese estudio, un capítulo en especial de Max Weber que es excelente. Este sistema va a regular conducta y esa regulación de que las conductas mediante las normas coercitivas dirigidas a personas racionales, que tienen que ver con inteligencia, aseguran la cooperación social. En otras palabras, aseguran la convivencia, la paz. Ok. ¿Qué pasa? Entonces, vuelvo atrás. Fíjense que hay en normas coercitivas establece dos posibilidades. Si esas normas coercitivas son justas, ¿qué pasa? Y si esas normas coercitivas son inseguras. Si son justas, él dice que se establece una base para legítimas expectativas. ¿Y qué son legítimas expectativas? Pues no es otra cosa que las personas van a tener confianza. Y cuando se cumplen sus expectativas, ejercen sus derechos. Si quieren traerlo a la actualidad, pues
cuando hablemos de expectativas, es expectativa plausible, legítima confianza, seguridad jurídica, certeza. Cuando eso se observa según Rawls, yo tengo confianza y yo tengo legítimas expectativas y puedo ejercer mis derechos. Eso no es otra cosa que un amplio margen de libertad. En cambio, si son inseguras esas normas coercitivas, él dice algo, una frase muy lapidaria, dice, también son inseguros los límites de las libertades humanas. Y fíjense lo que está sucediendo hoy, por ejemplo, con que vamos a ver de seguida, o dentro de unos minutos, qué es lo que está pasando con el impuesto a los grandes patrimonios, o a lo que yo le llamo el pseudoimpuesto a los grandes patrimonios. Hay tanta incerteza y tanta violación al principio de legalidad que los contribuyentes desde el año pasado se encuentran en una suerte de pantano donde todo es oscuro, nada es claro, y si a mí no me otorgan esa facilidad de cumplimiento, pues lo que se observa es precisamente todo lo contrario. Pareciera que hay un afán de que yo no entienda cabalidad ese afán de grabarme en ese sentido, de ese tributo. Si se viola, dice Rawls, el principio de legalidad, y hay leyes imprecisas, también será imprecisa la libertad de hacer, que es lo que le acabo de decir. Fíjense que con el impuesto al pseudoimpuesto a los impuestos, a los grandes patrimonios, pues, tanta energía perdida por los contribuyentes, tanto tiempo de los asesores invertidos en saber cuál es la certeza, cuál es la verdad oculta dentro de las normas de valoración, etcétera, hasta un tema tan sencillo como debe ser declarar y pagar, pues está envuelto en todo un misterio, etcétera. Pues hay una limitación a las libertades de hacer. A pesar de que los hombres conozcan el proyecto común de la sociedad, dice Rawls, cuando hay desconfianza en que todos no están cumpliendo la norma, pueden desencadenarse nuevos incumplimientos. Esto refiere a un fuerte aparato coercitivo que garantice que todos están cumpliendo. Es decir, la desconfianza está en proporción perfecta con la incidencia mayor o menor del aparato coercitivo. Y aquí más adelante vamos a ver cómo influye la buena fe. Es decir, la coerción será racional si las ventajas que implica la pérdida de libertad son menores. Otra vez la proporción. Será racional, entonces, cuando la incidencia en la libertad sea menor, es decir, a mayor coerción, mayor libertad o menor libertad, perdón, y así sucesivamente. De aquí en adelante voy a plantearles y les voy a explicar que Rawls en el tema del imperio de la ley desarrolla 4 preceptos. Lo que pasa es que yo voy a seleccionar solo 3. El cuarto no lo voy a tratar. Hago esa aclaratoria. ¿Okay? ¿Cuál es el primer precepto para Rawls en el imperio de la ley? El primer precepto trata sobre el deber que implica poder. Y fíjense los enunciados. Aquellos que promulgan leyes y dan órdenes lo hacen de buena fe. Y lo pongo en negrilla. Esa buena fe debe ser reconocida por aquellos que están sujetos a sus decretos. Es decir, hay buena fe en quien promulga y da la orden, y hay buena fe, hay una reciprocidad, hay una buena fe de aquellos sujetos pasivos, vamos a llamarlo ya en el ámbito tributario, hacia esa ley que se está promulgando o hacia esa orden que se está dando. Los jueces, legisladores y otros funcionarios públicos en sistemas deben creer que las leyes pueden ser obedecidas. Hay una posibilidad que se cree, porque es cierta, y las órdenes dadas pueden ser cumplidas. Las leyes y órdenes se aceptan como tales si existe la creencia, entonces, de que pueden ser efectivamente obedecidas y ejecutadas. Hay correspondencia, y esa buena fe entre todos los sujetos que se involucran se traduce en que yo estoy dispuesto a obedecer y a ejecutar lo que tú me estás presentando, lo que tú me estás aprobando, que sea de paso es una aprobación por delegación, porque es mi representante político,
y yo lo acepto como tal. Es decir, todo el ambiente está rodeado de una buena fe y esa buena fe procura que haya una correspondencia en el cumplimiento. Si esto se pone en duda, es decir, fíjense que es el último presupuesto de este primer precepto, si esto se pone en duda la buena fe y la confianza y que las leyes pueden ser obedecidas, cumplidas y ejecutadas, las acciones de las autoridades presumiblemente tendrán un propósito diferente del de organizar la conducta. Es decir, la buena fe, si no hay buena fe, cambia absolutamente todo el proyecto de lo que Rawls al principio llamó un sistema de justicia, un sistema, un ordenamiento, un orden legal. Es decir, ya comienza a pensarse de otra manera. ¿Cuáles son las conclusiones de este primer precepto? Pues las que de alguna manera les he hecho mención minutos antes, las acciones que las normas exigen y prohíben a los hombres pueden ser razonablemente cumplidas por esto, no pueden impedir, no se puede pedir lo imposible, y ya vamos a ver cómo se presenta esto en la realidad venezolana, reciente, hoy día. En el sistema debe imperar la actuación de buena fe, es decir, esa buena fe involucra, ampara a los legisladores, jueces y todos los demás funcionarios que deben creer que las normas pueden ser obedecidas y que lo mismo de esas leyes tiene que ser creído en principio, a priori, por los sujetos llamados a cumplirlas, los sujetos pasivos en nuestro caso. Y las leyes y órdenes se aceptan como tales solo si hay la creencia general de que estas pueden ser obedecidas. Perfecto. Pasemos entonces al segundo precepto. Los casos similares han de tratarse de modo similar. Pues una vez leído este segundo precepto, pareciera que esto tiene que ver con la igualdad ante la ley. Fíjense que Rawls trae dos instrumentos, dos ideas que alimentan este segundo precepto. Uno es los criterios de semejanza vienen dados por las normas legales y su interpretación, y ahí pongo en negrillas la interpretación porque va a tomar aquí un rol, y dije un rol muy importante. Esto, este precepto para Rawls limita la discrecionalidad y es absolutamente cierto. Es decir, acuérdense que la discrecionalidad es una manera de vulnerar la discrecionalidad, perdón, es una manera de vulnerar el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque ojo, no estoy hablando de arbitrariedad, estoy hablando de discrecionalidad, es decir, la norma me establece dos opciones, A y B, y el juez tiene que elegir entre A y B. Mientras menos sean posibles esas posibilidades que dé la norma, más se nutre el Estado de Derecho. Y si estamos hablando de buena fe, porque nos traemos todo lo que he hablado, lo que nos ha traído, nos ha planteado John Rawls, pues mientras menos discrecionalidad, pues yo creo que estamos en una situación de mayor fortaleza para el sistema jurídico, todo el ordenamiento jurídico. Pero como cada vez, dice Rawls, hay más variedad de casos, se complican las decisiones y se pueden dar decisiones arbitrarias y tendenciosas. Cada vez los juicios donde se discrimina son más difíciles de justificar y termina diciendo, en los casos difíciles se aplica el principio de decisión autoritaria y basta el peso del precedente del propio veredicto anunciado. Pues yo lo coloqué en cursivas porque toda la teoría de la argumentación, pues en este caso tengo que contradecir a John Rawls en el sentido de que si estoy entendiendo que el anuncio que para los casos difíciles aplica el principio de decisión autoritaria, pues toda la teoría de la argumentación sostiene actualmente que esos motivos, esas justificaciones, esas argumentaciones para los casos difíciles tienen que ser mucho más fuertes, mucho más convincentes para el auditorio, precisamente por eso, y rechazan esa decisión autoritaria porque en la mayoría de los casos se basan realmente en falacias. Y la decisión autoritaria, cada vez que ustedes leen una sentencia, ya sea de la Sala Constitucional o de la Sala Político-Administrativa, y observen el así se decide, lean el párrafo anterior a ver si se convencen de esa frase autoritaria, como debe ser, pero sí, como debe ser la frase, ¿no? No la argumentación, que la argumentación debe llevarme
a un convencimiento fuerte sobre ese argumento. El último, para mí, porque hay un cuarto que no lo voy a traer a colación en estos momentos, es el tercer precepto, que para Rawls se enuncia con esta frase en latín, nullum crimen sine lege, que en la próxima lámina lo voy a convertir en nullum tributum sine lege. ¿Qué contiene este tercer precepto? Las leyes deben ser conocidas y expresamente promulgadas, las deben ser generales y estar claramente expuestas, repito, generales y claramente expuestas. No usar las leyes para dañar a individuos particulares, repito, no usar las leyes para dañar a individuos particulares, entiéndase, a los contribuyentes en general, que al menos las faltas más graves estén interpretadas, no retroactividad de la ley penal cuando perjudique a quien se le aplica. En conclusión, y aquí me traigo lo que él mismo ha dicho minutos antes, si se viola este precepto, por ser las leyes vagas e imprecisas, lo que estamos en libertad de hacer es también vago e impreciso. Si no hay claridad de estos aspectos, los ciudadanos no sabrán cómo comportarse. Entonces, como les dije, este tercer precepto me lo traigo y lo convierto, lo llevo al ámbito tributario y ustedes ya conocen muy bien que este principio constitucional está reforzado en varios artículos, expresado, reforzado en varios artículos de la Constitución, tales como el 115, 133 y 317, que últimamente viene siendo violado constantemente y cada vez peor. Y el artículo 3 lo que hace es desarrollarlo. El artículo 3 del Código Orgánico Tributario lo que hace es desarrollar estos enunciados constitucionales que se repiten en estos tres artículos por lo menos, donde se subraya que solo la ley tiene la potestad, tiene la facultad, tiene la posibilidad de crear estos tributos, cualquiera sea. Entonces, esa ley, ¿qué me resuelve? Esa ley me resuelve, como todos los tributaristas lo manejamos muy bien, me resuelve responder a las preguntas ¿qué hice? Para que me graben quién, cómo, cuándo, dónde, cuándo, o desde qué momento debo aplicar y dejar de aplicar esa ley. Y fíjense que justamente, o sea, lo que hice fue tratar de traerme todo el tema filosófico para unirlo al ámbito tributario y aterrizar en este momento. Estamos llegando al tema central de la ponencia, sin que tenga muchísima importancia, bueno, para mí tiene muchísima importancia lo que acabamos de anunciar de John Rawls y el imperio de la ley. Y estamos ya en la vigencia temporal de la ley tributaria. En 1943, como les había comentado, en la tesis doctoral Joaquín Sánchez Cobiza, y mediante el estudio que yo realicé en aquel, no en el 43, en el 2009, si no recuerdo, que fue publicado posteriormente en la revista 131 y 132 de la asociación, yo enuncié varias máximas, pero quiero leerles por lo menos, hacer referencia a tres máximas porque van a ser cruciales para nosotros en este momento. Y creo que es fundamental que cada uno de ustedes, a la hora de analizar cada tributo en materia temporal, tengan presente. La primera máxima, dice Joaquín Sánchez Cobiza, dice, los requisitos formales necesarios para la existencia de la ley son tres: la elaboración, la promulgación y la publicación. Son tres los momentos sucesivos, por lo que atraviesa la ley para convertirse en una norma de acatamiento obligatorio, y responden, según señala Bianchi, a la distinción entre existencia jurídica, ejecutoriedad y obligatoriedad de la ley. Luego enuncia la máxima 2, o la segunda máxima, y dice, ese momento efectivamente puede coincidir con el de la publicación o puede ser uno posterior. En este último caso, queda un plazo entre la publicación y la vigencia, denominada vacatio legis, que se supone servir para que los ciudadanos conozcan y estudien la ley. Conozcan y estudien la ley. Estas dos máximas que elabora, que yo las llamo así, pero que el contenido pertenece al doctor Sánchez Cobiza, tienen una correspondencia perfecta con lo que establece el artículo 1 del Código Civil y el artículo 1 y 2 de la Ley de Publicaciones Oficiales, ambos vigentes en Venezuela.
Es decir, esa ley, cualquiera sea, no estoy hablando en estos momentos de la tributaria en específico, pero esa ley a veces su vigencia coincide con la promulgación y la publicación, pero eso no obsta para que el legislador señale un momento distinto. ¿Ok? Y también, como bien lo dice Sánchez Cobiza, es posible que entre el momento de la publicación y la vigencia exista una vacatio legis. Y a mí me parece en estos momentos sumamente importante resaltar que esa vigencia, esa vacatio legis, perdón, el sentido tiene que ver con el conocimiento y el estudio de la ley. Un conocimiento y un estudio de la ley que necesita de un tiempo para que, si existe buena fe, ese ciudadano, ese contribuyente, persona jurídica, pueda cumplirla, porque de otra manera no lo puede cumplir. Fíjense que cuando uno lee a Sánchez Cobiza, él incluso sostenía que en Venezuela se debía siempre exigir la vigencia al día siguiente de la publicación, no el mismo día, que por lo menos existiera un día. Y ya vamos a ver qué pasa en el derecho comparado a unos minutos. La máxima 4 me parece muy importante porque Sánchez Cobiza dice, bueno, pero ¿cuál es el momento exacto de esa vigencia? ¿Cuál es el día exacto de esa vigencia? Y él aplica el artículo 12 del Código Civil. Y aquí me estoy aventurando a decirles que ese artículo 12 del Código Civil, para detectar o para determinar el momento exacto, para nosotros sería el artículo 10, que nos habla de los días, años, cómo se computan los días, los años, y otros plazos en materia tributaria. Lo único que debo comentar con respecto a este artículo 10 es que existe jurisprudencia, criterio jurisprudencial de la Sala Político-Administrativa en señalar que los lapsos procesales no se rigen por este artículo 10. Y no sé si se acuerdan cuando hubo un rumor que los 25 días para interponer el recurso contencioso se iban a computar por días hábiles de la administración tributaria, aquello fue todo un escándalo. Pues eso quedó así y bueno, hubo estos criterios que estoy haciendo. Dentro de este tema de la temporalidad de la ley, existen 3 nociones muy importantes que son la validez, la vigencia y la aplicabilidad. Hay autores que consideran como sinónimos vigencia y aplicabilidad. Y cada vez que uno habla de vigencia y aplicabilidad se refiere a una suerte de obligatoriedad en general. Pero técnicamente eso no es así. Técnicamente no es así. Incluso Sánchez Cobiza en muchas ocasiones lo trata como símiles, pero no es así. Les comento que esta simplicidad, como lo dice Ferrajoli, no es totalmente así como está presentada en la lámina en blanco y negro. Detrás de esto hay toda una teoría de la filosofía analítica donde desde Kelsen, Rawls, Hart, Dworkin y también Ferrajoli, entre otros, pues amplían y cada uno tiene una visión con ciertos matices que quizás no vienen al caso, pero son interesantísimos y les invito a revisar. ¿Qué es la validez? La validez se refiere a normas dictadas por el órgano competente, cumpliendo con el procedimiento legal establecido y respetando las normas de mayor jerarquía. ¿Qué es la vigencia? Pues una norma promulgada, publicada en la Gaceta Oficial, no anulada, no derogada, ni vencido su propio término, por supuesto, cuando ésta lo establezca. Y la aplicabilidad tiene que ver con la exigibilidad efectiva de su cumplimiento. En el derecho comparado, yo les quiero comentar la definición que nos trae Eduardo García Main sobre vacatio legis, que tiene que ver con aspecto de John Rawls. Dice, es el término durante el cual racionalmente se supone que los destinatarios del precepto estarán en condiciones de conocerlo y por ende de cumplirlo. Esto es una definición, a mí me encanta. Racionalidad, conocimiento y cumplimiento. Tan es así, y fíjense, les traigo ahora el artículo 3 del Código Civil Federal, actualmente vigente en México, casualmente doctrina
y legislación mexicana, porque para que ustedes vean la insuficiencia de nuestra legislación, nosotros, según lo que acabamos de comentar, la generalidad de los casos, la vigencia coincide, efectivamente coincide con la publicación y la promulgación, que la promulgación es un tema que tiene que ver con la formación de las leyes, según el artículo 200 y siguientes, específicamente el 215 constitucional. Pero fíjense que ya Sánchez Cobiza tenía una preocupación, decía, mira, yo propongo que las leyes en Venezuela por lo menos comiencen su vigencia al día siguiente, un día. Pues miren lo que dice México, las leyes, reglamentos circulares o cualesquiera otras disposiciones de observancia general obligan y surten sus efectos 3 días después de su publicación en el periódico oficial, es decir, la Gaceta Oficial, equivalente a nuestra Gaceta Oficial. En los lugares distintos en que se publique el periódico oficial, para que las leyes, reglamentos, etcétera, se reputen publicados y sean obligatorios, se necesita que además del plazo que fija el párrafo anterior, transcurra un día más por cada 40 kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad. Es decir, existe en la legislación mexicana una verdadera correspondencia con el concepto que el mismo García Maínez está enunciando. Es decir, hay un término racional para conocer y para cumplir. Que por argumento en contrario, si a mí no me dan el tiempo para conocer, el cumplimiento se pone en entredicho. Ok. Dentro del derecho comparado les traigo también, ya no doctrina ni legislación, le traigo una jurisprudencia muy, muy reciente de la Corte Constitucional del Ecuador, desde el 23 de septiembre. Y fíjense, les traigo este párrafo de la sentencia, donde efectivamente, de una manera maravillosa, me ponen en blanco y negro estas tres nociones, ¿no? Están en negrillas, la exigibilidad o la norma exigible, la norma válida y la vigencia. Se trata pues de una derogatoria de una ley, y fíjense lo que dice, sin entrar en el detalle específico del caso. El Ministerio de Salud Pública sostuvo que la derogatoria de la Ley Orgánica de las Instituciones Públicas de los Pueblos Indígenas determinó que la obligación dejó de ser exigible, pero no hay razones que fundamenten tal conclusión. Es decir, había que realizar unos fondos conforme a esa ley fue derogada, y la Corte le está diciendo lo siguiente: determinó que la obligación dejó, el argumento del ministerio es, mira, eso no, yo no voy a continuar haciendo el aporte porque esa obligación dejó de ser exigible. ¿Por qué? Porque fue derogada. Y la Corte le dice, no hay razones que fundamente tal conclusión. Así, dado que la norma fue válida, tenía la virtualidad de generar efectos jurídicos, entre ellos establecer obligaciones, lo que no se afecta por su posterior pérdida de vigencia. Por ejemplo, si hoy se deroga el artículo 113 del Código de Trabajo que prevé la 14ª remuneración, ello no significaría que las obligaciones previamente generadas dejen de ser exigibles. Es decir, esta sentencia es perfecta, o sea, nos les da a ustedes una visión de la importancia, año 2020, que este tema tiene, sobre una ley derogada donde se está exigiendo que se estableciera, que se cumpliese cuando esa ley estaba vigente, ese aporte. Y que esa derogatoria no implicaba o no licenciaba, por lo menos en el ámbito de su vigencia y de su exigibilidad, su cumplimiento. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cuáles son las normas que tenemos que nosotros tener presencia o tener presente cuando estudiamos la vigencia temporal de la ley tributaria? Teniendo en cuenta, por favor, todo lo que hemos dicho a nivel doctrinario nacional e internacional, que solamente les traje unos cuantos, muy pocos. Pues 2 normas muy importantes. El párrafo 4 del artículo 317 de la Constitución Nacional
que establece toda ley tributaria fijará su lapso, está en rojo, de entrada en vigencia, y en ausencia entendemos que aplica, se activa la vacatio legis de 60 días continuos. Esta disposición pues, puede ser superada cuando se le dan facultades extraordinarias al presidente, por supuesto en los casos previstos por esta Constitución. Y también tenemos que tener muy presente, por ejemplo, entre otros, todo el artículo 8, pero en este caso voy a referirme en este momento, en esta lámina, solamente a el primer párrafo, que en los estudios que yo he hecho lo llamo como la regla 1 y la regla 2. La regla 1 tiene que ver con la primera oración, es decir, las leyes tributarias fijarán su lapso de entrada, otra vez lapso en rojo, y si no lo estableciera, se aplicará una vez vencidos los 60 días continuos siguientes a la publicación de la Gaceta Oficial de Venezuela. Muy bien. Antes de pasar a la otra lámina, quiero comentarles que la Constitución de 1999 efectivamente nos trajo un cambio, por lo menos en el lenguaje escrito que estamos leyendo en este momento, con respecto a la Constitución, al artículo 226 de la Constitución del 61. Y ya vamos a ver. Les comento porque ya estamos llegando a los momentos álgidos de la ponencia, de la escalada, que les había comentado al principio, y quiero entonces decirles que si nosotros nos vamos a una interpretación estrictamente literal y acudimos al diccionario de la Real Academia, lapso, que está en rojo en las dos disposiciones normativas que están copiadas en la lámina, lapso significa un tiempo entre dos límites. Tiempo entre dos límites. Dos límites. Si nos vamos a otros, y ahora sí voy a la otra lámina, yo no me quise quedar en la interpretación literal y me fui a revisar las constituciones. Bueno, créanme que este cuadro es mucho más largo, está desde 1811 hasta la actualidad, pero donde hubo el cambio, repito, es en la Constitución del 61. Fíjense que en la Constitución del 47 se utiliza el vocablo término, en la del 53 se utiliza el vocablo término y en la del 61 término. El cambio que existe de la Constitución del 61 a la del 99, donde no nada más se cambia el vocablo término y lapso, sino que en la Constitución del 61 es un artículo hermosísimo, el 226, donde ustedes pueden leer lo que acabamos de comentar de las nociones. El artículo 226 de la Constitución del 61 recogía perfectamente y en armonía con las nociones que acabamos de comentar, la noción de aplicación, es decir, la noción de exigibilidad. Fíjense, la ley que establezca o modifique un impuesto u otra contribución deberá fijar un término previo a su aplicación. Previo a su aplicación. Si no lo hiciere, no podrá aplicarse, sino después de 60 días después. El cuarto párrafo del 317 del 99 cambia. Y no son cambios que se pueden pasar desapercibidos, no. Hay un cambio en la utilización del vocablo y en esta oportunidad el constituyente utiliza el vocablo lapso, que como les dijo, según el diccionario de la Real Academia, es un tiempo entre dos límites. Pues toda ley tributaria fijará su lapso de entrada en vigencia. Y solo en ausencia de esto se exige, la palabra se activa la vacatio legis. Perfecto. Esta interpretación que es histórica, es evolutiva, pues se compagina con que no podemos a veces quedarnos con esa interpretación estrictamente literal bajo el estudio gramatical, lingüístico del significado de los enunciados normativos, sino que utilizamos otros métodos. Y un último método es revisar todos los principios
que rigen alrededor del tema tributario, es decir, la vigencia de la norma tributaria está envuelta y, de manera, miren, inescindiblemente, no podemos separar el tema de la vigencia del tema del principio de certeza, seguridad jurídica, expectativa plausible, no lo podemos separar. Entonces nos traemos todo, ¿por qué? Porque el tema tributario incide sobre temas esencialmente patrimoniales, económicos, y si ustedes revisan incluso toda la evolución constitucional venezolana, se van a dar cuenta de que esto no es una retórica, esto es realmente una realidad. Ok, este artículo 8, que es una de las normas fundamentales que rigen la vigencia tributaria, también nuestras normas, reglas, yo les llamo reglas en mi trabajo, reglas que tienen que ver cómo se aplican esas normas de procedimiento, el tema de la retroactividad y la regla de oro, que es cuando yo estoy en presencia de un tributo que se liquide por periodos, yo ahí en ese momento se prende una luz roja que me indica que revise la cualidad de esa norma y si esa norma tiene que ver con la cuantía o con la asistencia misma, es decir, hecho imponible, base imponible o alícuota, yo tengo que respetar que los periodos que están en curso deben regirse por la ley derogada y los que se inicien a partir de la vigencia de la nueva ley son los que van a cumplirse bajo esta vigencia. De alguna manera quise traerles ejemplos jurisprudenciales venezolanos que me parecen importantes, por lo menos importantes en lo transparente. Salvo el segundo que está anotado allí, que tiene que ver con la irretroactividad. El primero tiene que ver con el caso de Robert de Venezuela. Aquí la sala se desprende automáticamente porque hay un cambio en el procedimiento sobre el cobro ejecutivo establecido en el Código Orgánico Tributario para la fecha en que se resuelve este caso y anuncia que hay una pérdida de jurisdicción sobrevenida. Es decir, la norma de procedimiento, su entrada en vigencia es de manera inmediata a pesar de que el procedimiento se haya iniciado bajo una ley anterior. Y en el tema de la irretroactividad, pues no sé si se acuerdan que en el 99 existía una disposición transitoria quinta que decía, palabras menos o más, que se tenía un año para que se eliminaran, para que se legislara sobre la eliminación de las excepciones a la irretroactividad. Pues bueno, en el 2015 tenemos el caso Mío Carro, por la Sala Político-Administrativa, donde estaba vigente una providencia que eliminaba los requisitos de las condiciones de pagos en las facturas IVA, no sé si recuerdan que eran las condiciones que había que colocar si era de contado o a crédito, y oigan este párrafo que les copié y está en rojo, lo que a mí me parece muy importante, porque fíjense que la Constitución en aquella disposición transitoria, absurda, porque iba contra un principio de derecho penal general, internacional, sobre la eliminación de las excepciones, ahora plantea la flexibilización de la irretroactividad. Y lo que quiero que quede como reflexión, y esto seguramente puede ser explotado en un buen sentido académicamente en un futuro, pues a ese contribuyente pues no le aplicaron el rechazo de aquella crédito que estaba en esa factura porque no cumplía con estos requisitos de aquel momento, sino que le aplicaron la mejor condición de la providencia vigente en el momento que se decide, y la sala dice que es en provecho inmediato, ya no de la garantía de la libertad personal, como sucede en el ámbito penal, sino como medio de protección a las garantías económicas del contribuyente o responsable infractor. Eso se los dejo por allí. Eso es sumamente importante. Pero bueno, no podemos detenernos, hay mucho más. En el artículo que pueden revisar en el instituto, en la revista 82, en la página web del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, yo añado a esta línea de investigación la ultraactividad,
y la importancia de los artículos transitorios. Miren, sobre la ultraactividad, yo les recomiendo que en esa misma revista 82 del Instituto Colombiano de Derecho Tributario lean lo que dice Plazas Vegas. Los 3 primeros artículos son excepcionales. Pero Plazas Vegas trae 3 casos colombianos muy interesantes, pero trata el tema de la ultraactividad. Para hablar de ultraactividad tenemos que hablar de una norma derogada. Y en pocas palabras, la ultraactividad lo que evita es la retroactividad, ¿no? En este último trabajo, pues, publicado ya, porque el otro está en tránsito a publicarse, yo elaboro, de la mano de Ricardo Guastini, yo elaboro una norma implícita que deduzco, contiene el último párrafo del artículo 8 del Código Orgánico Tributario. Es decir, si a mí me dicen que si estamos en presencia de un tributo que se liquidó por periodo, la norma incide sobre la cuantía o la existencia del mismo, se va a aplicar a los ejercicios que se inicien bajo la vigencia. La norma implícita es que se aplica, la norma se continúa aplicando, y por eso es ultraactividad, es decir, actividad después de la derogatoria, a los periodos que están en curso se va a aplicar la ley derogada. Eso es ultraactividad. Y lo que evita definitivamente, como lo dice Plazas Vegas, es la retroactividad. En Venezuela hay un uso real, porque es que a veces uno lee una normativa vigente, actual, reciente, artículo transitorio, y lo menos es transitorio. Pues los transitorios disipan dudas y son muy útiles, realmente muy útiles. En Venezuela han existido brillantes, y aquí les traigo 2. Y les decía que yo no tengo la edad que aparento, porque este es un ejemplo del año 66. Yo tenía 1 año. Pero les voy a leer, por ejemplo, el tema del 157 de la ley de impuestos sobre la renta del 66. Los dividendos provenientes de compañías anónimas y de sociedades de comandita por acciones decretados antes del 1 de enero del 67. Fíjense que ahí está el tema de la temporalidad perfecto. Está aclarando y reforzando la idea de la temporalidad, es decir, cómo debo tratar el tema de los dividendos que han sido decretados, incluso pagados dentro del ejercicio de la vigencia real, que es el 1 de enero del 67, no serán gravables. A los fines de artículo no se considera como, aquí había un problema de disponibilidad que era útil aclararlo y dejarlo transparente. Los artículos transitorios, por ejemplo, también se usan cuando hay alteraciones y cambios, modificaciones con respecto a la prescripción, que me parece importante. Eso hay que retomarlo en algún momento con seriedad. ¿Qué pasa en Venezuela con aquel vocablo que vimos por allá en el artículo 317, en el último párrafo del lapso, y que se repite en el Código Orgánico Tributario en el último párrafo del artículo 8? Pues tenemos 3 sentencias que de alguna manera sí no son interpretaciones abstractas, son interpretaciones que se han producido en el primer caso con motivo de un tema aduanero, pero tiene que ver con amparo constitucional, y los 2 últimos que les señalo allí, en el 2014, en el 2004 y en el 2015, son recursos de nulidad. Pero la Sala Constitucional interpreta y está interpretando conforme a la Constitución. Por lo tanto, estas 3 sentencias deben ser consideradas como criterios vinculantes a la sazón del artículo 335 de la Constitución, que establece que cuando la Sala Constitucional interpreta principios o normas constitucionales que se derivan de los principios, estas sentencias son vinculantes y cumplimiento obligatorio no solo para la Sala, sino para todos los tribunales. Miren, en el 2001, en ese caso que ven anotado ahí, distribuidora Baiberi Zoom, es la génesis de todo el problema interpretativo de la Sala, que se repite hasta el 2015,
donde lo dicen abiertamente. Nunca en las tres sentencias, nunca hay un análisis literal, gramatical, del significado del vocablo lapso. La primera sentencia equipara término como lapso, es decir, término utilizado por el artículo 226 de la Constitución del 61, lo equipara a el vocablo utilizado en la Constitución del 99 como lapso, cosa que es gravísima ya desde ya haberlo equiparado. Se trataba de una resolución, por lo tanto dice, mire, señor recurrente, a usted no se le aplica el 226 de la Constitución Nacional porque ese artículo se refiere a leyes, y aquí se trata de una resolución, pero advierte que esa resolución estableció entrada en vigencia, que era al día siguiente de su publicación. Ya me entienden por dónde van las cosas, ¿no? En el 2004, en este otro caso, se avanza, se dice que el 317, fíjense que y el caso no se refiere a la Constitución, al artículo 226 de la Constitución del 61, sino al 317 del 99, pero hay una afirmación que a mí me parece importante destacar, dicen que es una reedición con modificaciones menores de estilo. Como ya vimos, no es una reedición y no hay modificaciones menores de estilo, hay modificaciones importantes que no tienen que ver con solamente el estilo. Y establece, le arguye, le pone sobre las espaldas al recurrente una confusión, que yo creo que no hay ninguna confusión. En los tres casos de la Sala Constitucional, los recurrentes están solicitando se aplique, bien sea el 226, que establece la exigencia de un término, o el 317, en esta oportunidad, que se aplique un lapso. Está claro que lo que se está pidiendo es o el término o el lapso, pero la sala le dice, mire, usted está confundido. Usted no quiere la vacatio legis, porque la vacatio legis lo que procura es una prolongación en la entrada de la vigencia, una prolongación en el tiempo, y usted no resuelve nada, ¿no? Porque lo que va a estar vigente hoy, va a estar vigente dentro de 2 meses. No, eso es igual. Eso es una ligereza, ¿no? Grave, ¿no? Acuérdense de lo que nos viene diciendo como empezamos, ¿no? El conocimiento y el cumplimiento. Si yo no lo conozco, no lo puedo cumplir. O el cumplimiento se me hace enrevesado. Y le dice, usted tiene una confusión entre la vacatio y introduce un término que le llaman transitoriedad, que se refiere a que la nueva regulación no se aplica a criterios supuestos, a ciertos supuestos, por ejemplo, los ejercicios en curso. Y yo me pregunto, ¿qué es esa transitoriedad? Esa transitoriedad se refiere al último párrafo del artículo 8. Es decir, aquí no se está inventando absolutamente nada, no hay una novedad entre eso llamado criterio vacatio legis y ahora la transitoriedad, que yo te estoy iluminando, ¿no? Con este nuevo. No, no, no. Y curioso también es decirles que ninguna de las tres sentencias, además de no haber realizado un análisis gramatical del vocablo lapso, tampoco hay una mención del artículo 8 del Código Orgánico Tributario en correspondencia con esta transitoriedad. O sea, es como, bueno, yo estoy inventando este tema de la transitoriedad y tú dices, wow, qué importante es esta protección que nos están dando, ¿no? Todo esto cierra temporalmente, por supuesto, porque esto es hasta la semana pasada, con una sentencia del 2015, caso Cemex. Se trata de una ordenanza en IAE y, bueno, ya aquí es el fin, el cierre de tanta, vamos a llamarla, hacia adelante y hacia atrás, interpretación, y llegan a decir claramente que el lapso se refiere a una fecha cierta. Y fíjense lo grave del caso Cemex. Dicen, se traen de nuevo todo el tema de la supuesta confusión entre la vacatio y la transitoriedad. Usted no me está pidiendo una vacatio, usted me está pidiendo una transitoriedad. Pero lo peor de este caso es que el artículo 102, esa ordenanza fue publicada en abril del 2009. Y el 102 decía que era exigible desde enero del 2009. Bueno, en esta sentencia, la sala se le olvidó aquello de la transitoriedad y declaró el 102 de esa ordenanza conforme a la Constitución. Este criterio, ¿cómo ha sido recibido y aplicado por la Sala Constitucional, que es nuestra segunda instancia en materia tributaria? Pues yo les traigo
por lo menos dos casos, uno del 2005, caso Aeropostal Alas Venezuela, y el del 2019, que es gravísimo, pero gravísimo, Laboratorios Elmore. Realmente grave. En el caso de Aeropostal, la sala se vuelve, se trae, hace suyo el criterio de la sala constitucional sobre la transitoriedad, pero añade un adjetivo y dice que esa transitoriedad solo aplica cuando se trate de modificaciones sustanciales. Y cuando se trate de modificaciones sustanciales que no definen, es decir, estamos en presencia de un concepto indeterminado, esos son los supuestos que necesitan un periodo para su adecuación y planificación fiscal, y lo dice literal. Bueno, lo más cruel es que se presenta el caso Elmore, que tiene que ver con la ley orgánica del deporte, esta contribución para fiscal, que se publica el 23 de agosto del 2011, y en la disposición transitoria octava dice que es aplicable este aporte proporcional a los meses de vigencia. El recurrente que dice, señores, esto es inconstitucional conforme al 317 de la Constitución, y el artículo, por supuesto, el último párrafo del artículo 8. A la sala constitucional se le olvida, a la sala política se le olvida el criterio de la sala constitucional sobre la transitoriedad. Y no solo eso, va más allá y viola ella misma el principio de legalidad. Y nos dice que en el artículo 68, que yo les pido por favor que lo escaneen desde el inicio hasta el final, porque no lo dice en ningún momento, dice se aplica el aporte proporcional a los meses de vigencia, y si eso se interpreta que la ley nueva entraba en vigencia de manera inmediata, sin respetar el artículo 8, es decir, lo que llama la sala constitucional la transitoriedad, es decir, se aplica a los supuestos que se inicien luego de la entrada en vigencia, es decir, no a los meses, a los meses del ejercicio en curso, sino a los que se inicien a partir del 1 de enero, bajo la vigencia de la ley. Lo peor es esto, es que dice que el artículo 68, que no lo dice, lo que establece es la figura de un ejercicio gravable irregular. Esto es gravísimo, realmente gravísimo. Cuando uno lee este tipo de sentencias, uno automáticamente se pregunta, bueno, aquí esto es como una reforma in peius. Tú dices, el contribuyente fue con una denuncia y terminó no solamente en la misma situación o peor, lo denigraron, es decir, la situación está absolutamente venida a mucho menos, porque ahora se suma a la inconstitucionalidad, se suma otra inconstitucionalidad, que es la violación por la propia sala político-administrativa, creando una figura que no existe en esta ley. La sentencia última que les comento allí, del 2012, es de la Sala Constitucional, y la traigo a colación para cuando todos ustedes sean magistrados en la nueva etapa venezolana, porque es inconcebible cómo la Sala Político-Administrativa obvia que en la Sala Constitucional se ha admitido un recurso de colisión de normas entre el artículo 68 de la Ley Orgánica del Deporte, y está admitido desde el 2012, y este caso fue decidido en el 2019, está admitido ese recurso de colisión entre el artículo 68 de la Ley Orgánica del Deporte y el artículo 8, último párrafo del Código Orgánico Tributario. Si existe, porque existe, ese recurso de colisión admitido, lo más sano era que entre ambas salas existiera una comunicación sana y productiva. Sala Constitucional, señores, Sala Político-Administrativa, en fecha tal se admitió el recurso, por favor absténganse por lo menos antes de decidir la colisión. Pero no se ha hecho, es más, violaron el principio de legalidad. Ok, ahora yo les traigo un ejemplo para que se animen más, ¿no? Y estamos llegando casi, Juan Carlos, llegando a la cima, colocando la bandera en la montaña. Vigencia temporal del pseudo impuesto al gravamen de los patrimonios. ¿Por qué pseudo? Porque si revisamos la validez de este tributo, de este pseudo impuesto, pues las normas dictadas por el órgano competente, ya ustedes saben quiénes fueron, no lo voy a mencionar. Si ustedes escanean toda la Constitución
desde el inicio hasta la disposición final última, se van a encontrar que no existe la mención a ninguna denominación que se equipare a ley constitucional. Si se pasean por las facultades de la Asamblea Nacional Constituyente, tampoco se van a encontrar que ésta posee facultades para dictar leyes. Es decir, se incumple el artículo 115, se incumple el artículo 133, se incumple el artículo 317 constitucional y se incumple el artículo 3 del Código Orgánico Tributario. En otras palabras, nos encontramos ante una norma no válida. No válida. Sobre la vigencia, ¿qué les tengo que decir? Bueno, lo que ustedes ya saben, esto, este pseudo tributo, este pseudo impuesto se publica en 2 gacetas, aduciendo errores materiales. Y aquí me traigo absolutamente y sin duda alguna, me traigo a las máximas 7 y 8, que por favor les ruego que las revisen en la revista de Derecho Tributario de la Asociación, la número 131 de Sánchez Cobiza, que establecen, en palabras menos o más, que cuando hay una segunda publicación, y esta segunda publicación no se trata de errores formales, sino sustanciales, y no hay duda que hubo errores, aquí hay reformas sustanciales, pues me olvido de la primera publicación y tengo como válida la segunda publicación. Miren, esto es tan así, que si ustedes revisen también el último instructivo que publicó el CENIAT en su página web sobre este tributo, ellos acogen, hablan, se les olvida el 3 de julio y hablan del 16 de agosto. Es decir, mi análisis va a partir siempre de esta segunda fecha. ¿Okay? Para mí, la ley publicada en fecha 3 de julio fue modificada por la del 16 de agosto. La aplicabilidad, es decir, la exigibilidad efectiva de su cumplimiento. Me voy al párrafo 4 y del 317 del cual venimos hablando, el artículo 8 último, en todo su contenido, todas sus reglas, como yo le he decidido llamar. La primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿estableció lapso que indique la entrada en vigencia? Lapso, es decir, tiempo entre 2 límites, como me dice la Constitución y como me lo repite el Código Orgánico Tributario. La respuesta es no. Si es no, se activa la vacatio legis, es decir, 60 días continuos. A partir del 16 de agosto del 2019, eso se cumple el 15 de octubre del 2019. Para el 15 de octubre ya se había iniciado, vamos a llamarlo preventivamente, con una luz amarilla, ejercicio 2019-2020. Es decir, este pseudo impuesto nos trae un ejercicio irregular que no es enero-diciembre como coincidente con el civil, sino que nos dice empieza en octubre, termina con una foto el 30 de septiembre. Es decir, si ya estaba iniciado, yo tengo que considerarlo como aplicable al siguiente ejercicio porque me tengo que referir al último párrafo del artículo 8. Y para referirme a ese artículo 8, fíjense los 3 planteamientos que yo les hago. Si se trata de un tributo que se liquida por periodos, es decir, existe un periodo formal de imposición y hay indicios reales de que la respuesta es sí. Artículo 24 dice, el tributo se causará anualmente al 30 de septiembre de cada año. La disposición transitoria y final séptima me dice el primer periodo. Y el instructivo que publicó, que consta en la web del CENIAT de octubre de este mes, del mes pasado, repite incesantemente, pero incesantemente. Y si ustedes ven la declaración, pues efectivamente hay un periodo de imposición. Es muy parecido al IVA, que el IVA es un tributo instantáneo, pero que tiene establece un periodo para formalizarlo, para yo poder medirlo. ¿Cuál es la consecuencia de que yo asuma que estamos en presencia de un tributo que se liquida por periodo? Pues que es aplicable a partir del ejercicio anual que se inicie bajo su vigencia. Es decir, ejercicio iniciado el 1 de octubre del 2020
y terminado el 30 de septiembre del 2021. Es como para pegar el grito al cielo, porque esto implica que no hubo o no debió haber habido la mención, el comentario, la decisión de una declaración el año pasado y mucho menos este año. Si, por el contrario, usted considera que este tributo es instantáneo, pues las cosas cambian porque estará vigente y será aplicable a partir del 15 de octubre del 2019 y la consecuencia es que usted deberá declarar el 30 de octubre del 2020. ¿Ok? ¿Por qué no porque fíjense que a partir del 15 de octubre, porque el 1 de octubre ya lo pasé, o sea, entra y ya el 1 de octubre transcurrió, pues yo me voy al 30 de octubre del año siguiente, es decir, de este año. Problemas de invalidez, sí. Asamblea Nacional Constituyente dictó una ley llamada constitucional, que no existe en nuestra Constitución. No existe en nuestra Constitución. Problemas de vigencia, sí. Tenemos problemas de vigencia. Tenemos una doble publicación en Gaceta. Esta reimpresión no es por errores formales, es por errores sustanciales. Y tenemos también un problema de cumplimiento efectivo. Pues tenemos normas ambiguas, por lo menos no muy comunes hasta los momentos, porque se empieza a hablar de dos fechas. Primero la ley habla de un periodo entre dos tiempos para declarar y pagar, y después por acto administrativo la administración tributaria pues nos dice todo lo que ustedes saben de estas dos fechas entre dos meses. Hay una suerte de indeterminación, una certeza si estamos ante un tributo periódico instantáneo que ustedes ya yo les expliqué, y adicionalmente, y han habido conversaciones virtuales excelentes sobre este tema, tenemos para variar y para abundar problemas de determinación de la base imponible porque no existen normas claras sobre la valoración de este patrimonio neto. Ok. ¿Cuáles son las consecuencias? Existe una violación clara del principio nulo tributum sine lege, normas de valoración. Estamos en presencia de una norma no válida, cuya exigibilidad convencerá, en el entendido que se tratase de un tributo que se liquida por periodos, iniciado bajo su vigencia el 1 de octubre del 2020 al 31 de septiembre del 2021. Si me traigo todas estas conclusiones y la uno con lo que comenzamos hablando de John Rawls, termino diciendo, si se viola este precepto, el precepto de legalidad, de nulo tributo sine lege, por ser las leyes vagas e imprecisas, lo que estamos en libertad de hacer es también vago e impreciso, y no lo podemos estar viviendo mejor porque es imposible. Es decir, si no hay claridad en estos aspectos, los ciudadanos no sabrán cómo comportarse. Y es una realidad, lastimosamente. Hasta allí, déjenme tomar un poquito de agua, ya vamos a terminar, no se preocupen, voy a hablarles ahora. Perdón. Uno no debería pedir perdón por tomar agua, ¿verdad? Pero bueno. Hablarles, este breviario se hace mucho más cerrado cuando les voy a hablar ahora de la vigencia temporal de los criterios jurisprudenciales, porque está libre. Que humildemente les invito a que lo lean y que de alguna manera compartamos ideas. Eso nutre muchísimo. En una primera parte del libro hay mucha información conceptual necesaria, yo la considero necesaria y útil, para luego entrar a la vigencia temporal. Yo, por supuesto, voy a obviar todo ese tema conceptual y les voy a hablar muy brevemente sobre la formación, cómo se forman los criterios jurisprudenciales. En ese trabajo es importante que yo les hable en este momento de el contexto, es decir, la delimitación de mi objeto. Yo me circunscribí a estudiar los criterios jurisprudenciales emanados del Tribunal Supremo de Justicia, bien sea sala política o bien sea sala constitucional. ¿Y cómo se forma, a diferencia de las leyes? Pues aquí en Venezuela se acoge el caso español. El caso español sostiene que un criterio jurisprudencial se forma a partir incluso del primer criterio, pero cuando es reproducido en una segunda sentencia. Es decir, yo decido algo hoy y ese algo, ese estar es decisivo, por ejemplo,
se repite en una sentencia al mes y así sucesivamente. Pero lo que yo critico es que España lo establece como excepcional que se forme cuando se decide el primer caso, y yo le digo, mira, es que el primer caso no debería formar parte del criterio, es sencillamente un criterio, una sentencia, pero el criterio como tal, para formarse, necesita consolidación en el tiempo, uniforme. Les hablo allí del caso mexicano, porque el caso mexicano exige otros extremos muy interesantes que escapan de esa primera sentencia, repetida ese criterio en una segunda, hablan de 5. Es decir, ahí efectivamente hay una consolidación en el tiempo. Esta consolidación en el tiempo yo estimo que es sumamente importante porque da chance a que ese criterio, esa interpretación judicial se formalice, se concretice y no haya dudas sobre que esa vaya a ser en el futuro la forma de interpretar otros casos similares. ¿Cómo determino el inicio de la vigencia? Pues lo más recomendable es que la propia sentencia determine esa vigencia temporal. Y todos sabemos que pues, o es a futuro o tiene efectos hacia el pasado o tiene ambos efectos. Es decir, efectos ex nunc futuro, ex tunc pasado, de manera muy, muy sencilla. Si la sentencia en particular no establece expresamente, porque hoy día lo van a encontrar en el libro, en el análisis particular, no hay una obligatoriedad como antes sí se exigía de establecer la vigencia, y yo creo que es realmente recomendable. Debemos examinar ante qué tipo de sentencia estamos. Si es declarativa, mero declarativa, sancionatoria, los efectos doctrinariamente son ex tunc, y cuando estamos ante una sentencia constitutiva, estamos en presencia o tendríamos que tener el efecto ex nunc hacia el futuro. Aquí les menciono que las sentencias que declaran la nulidad constitucional, por ejemplo, por inconstitucional de una norma, la doctrina nos dice que son absolutamente retroactivas, es decir, ex tunc. Y pongo en negrita la palabra responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque se sostiene que cuando estamos ante y tenemos casos en materia tributaria que están citados en el libro, cuando tenemos casos en materia tributaria, cuando se declara, la Sala Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de una norma tributaria, en sentencia posterior ha aclarado que el efecto se refiere o se debe entender como ex nunc hacia el futuro. ¿Y por qué? Porque detrás hay una responsabilidad del Estado inminente, y no tengo dudas, porque si no sería muy fácil el incurrir en inconstitucionalidades normativas y que no existiese, no pasase nada, ¿no? Como pues, aparentemente está sucediendo de manera muy reiterada en Venezuela. Hay atropellos y atropellos y aparentemente no pasa nada, ¿no? Sí pasa, o sí debe pasar. Pero ahí vuelvo a la reflexión, está en cabeza de nosotros el que puedan darse las consecuencias posteriores. Si no hacemos nada, porque nos damos ya por vencidos, pues no va a pasar nada, efectivamente. Determinación del fin de la vigencia de un criterio jurisprudencial. Pues bueno, miren, a diferencia de las normas, cuando hay cambio de criterio jurisprudencial, las salas, por lo menos político y constitucional, han elegido la vía de publicarla en la Gaceta Oficial y establecen que esa vigencia, esa publicación va a marcar la entrada en vigencia. Eso que ustedes van a ver ahorita, eso en algunos casos no ha valido de nada, lastimosamente. Pero lo que les quiero comentar es que esa determinación no es tampoco exacta, porque ese criterio que se superó, que se modificó, en el caso entonces vamos a tener dos criterios, uno vamos a llamarlo antiguo y uno superado, nuevo, actual, van a existir, o sea, permanecen vigentes y se tienen que aplicar conforme a la vigencia en el tiempo de los casos que se vayan presentando.
Como en materia tributaria, en la mayoría de los casos, todos los ejercicios se fiscalizan una vez declarados, es decir, hay una especie de retardo en revisar. Siempre van a haber casos que se van a resolver bajo la vigencia temporal de un criterio que posiblemente ya ha sido superado actualmente. Lo importante es que en Venezuela, conforme el artículo 24 y el 299, que es seguridad jurídica de la Constitución, está prohibido aplicación retroactiva tanto de la norma como del criterio jurisprudencial. Y ya van a ver cómo esa norma se ha irrespetado. Se ha irrespetado, bueno, se irrespetó en el último caso que vimos de Laboratorio Helmholtz, absolutamente, abiertamente, ahí no hay dudas que hubo una aplicación retroactiva por la norma y la sala no lo vio, miró hacia otro lado, lastimosamente. Y el caso que yo analizo son dos casos muy importantes, el caso Nol Gomas y el caso de Ferretería Agresta. En los dos casos, de una manera abierta y de verdad impresionante, incluso porque se llevó el caso a la Sala Constitucional a ver si la Sala Constitucional observaba la aplicación retroactiva, por lo menos en el caso de Nol Gomas, la aplicación retroactiva vigente, ratione temporis, del criterio de Walt Disney y aplicó el criterio de Tamayo y compañía, y la Sala Constitucional exprofesamente, es más, dice literalmente, aunque este criterio se publicó después, lo dice expresamente, es decir, ¿qué les puedo decir? O sea, esto es lamentable, realmente lamentable, pero lo que quiero es que observen que poquito a poco se ha ido destruyendo. Esto no es un terremoto, esto ha sido poco a poco, y ahí la importancia de que nosotros actuemos. Por último, en esta sentencia, y es lo que yo también de alguna manera critico y aporto, es que cuando existen dos criterios jurisprudenciales, pues el sentenciador debe decidir cuál aplica y cuál está vigente, ¿no? Cuál está vigente en ese momento. Y la sentencia de la Sala Constitucional 956 del 2001, caso Fran Valero, yo la objeto porque esta sentencia dice que el criterio a aplicar será el vigente para el momento en que el contribuyente haya interpuesto el recurso contencioso tributario, es decir, en sede judicial. Yo lo que propongo es, para salvaguardar el derecho de todos los contribuyentes, no solamente los que acuden a la sede o los que pueden acudir a la sede jurisdiccional, es que se aplique el criterio que esté vigente para el momento del acontecimiento de la realización del hecho imponible o del ilícito. Y bueno, sería una solución, creo yo, más ecuánime. Y estamos bajando, ya terminando esta gran escalada. Vamos terminando de la mano de dos, es un filósofo alemán, y empiezo por él porque fallece en 1892. Le di la preferencia por la edad, Rudolf von Heering. Él dice, el derecho es una idea práctica doble, indica y propone un fin y el medio para llegar a él. La paz es el término del derecho, la lucha es el medio para alcanzarlo. Si ante una injusticia el derecho no lucha, se niega a sí mismo. El derecho es el trabajo sin descanso, y no solamente el trabajo de los poderes públicos, sino también el de todo el pueblo. Y oigan esta última idea. La energía y el amor con que un pueblo defiende sus leyes y sus derechos son proporcionales con los esfuerzos y trabajos que les haya costado alcanzar. Nadie más que la Asociación Venezolana de Derecho Tributario sabe, por lo menos, cómo desde la primera jornada, incluso las latinoamericanas, se luchó, se adujo un sinfín de argumentos que apoyaban, por ejemplo, el tema, todo lo vinculado con el software RPT, etc. Y fíjense cómo en el estado actual donde nos encontramos, pues esto es una invitación a luchar incesantemente. Y cuando nuestros clientes no nos acompañen, pues vuelvo y repito, serán las cámaras y las asociaciones empresariales las que
en forma mancomunada deben apoyarnos. Claude Lefort, que es un francés, un filósofo que ha trabajado el tema del totalitarismo de una manera brillante y que ha dicho, entre otras cosas, que la democracia es un concepto inacabado. Y hay que estar pendiente con eso, es un concepto inacabado y que fallece muy recientemente, en el 2010, en París, establece de alguna manera lo siguiente. Se pretende eludir el riesgo de pensar sin referentes de certeza. ¿Qué significa esto? Poder inquebrantable, seguridad de los últimos fines del hombre y de la sociedad, sin modelos, sin tutores. Riesgo que acompaña al deseo de independencia, con la incertidumbre que dispensa el nombre de uno, con la neutralización de toda división en nombre de uno. Se debe asumir la responsabilidad de pensar. Y si quieren, pónganlo en rojo ustedes, porque le coloco a disposición estas láminas para que piensen sosegadamente. Se debe asumir la responsabilidad de pensar. Vida y libertad son inseparables. En la República hay más vida cuando hay más libertad. Cuando la ley frena el deseo de dominación de unos, dando así salida al deseo de no ser dominados de otros. Yo realmente, yo me opongo al gobierno a ser gobernada por otros hombres. Yo voto y apuesto por el gobierno de las leyes y por eso quise empezar estas palabras con el imperio de la ley. Yo creo en la separación de poderes y en este momento debo quizás decir o contradecir a alguien muy querido por mí en el derecho civil venezolano, que afirma que el juez no debe esperar al legislador y debe adelantarse. Yo creo que esas afirmaciones se solucionan realmente cuando uno en el ejercicio, cuando uno recurre y a uno le aplican la creación judicial. Cuando a uno le aplican la creación judicial, uno entiende a ciencia exacta a lo que se está exponiendo, a un derecho donde la predictibilidad no existe y cada sentencia será una norma nueva que asombrará a los justiciables, que por cierto lo vivió en carne propia hasta el propio profesor y doctor Gruber Carías, mediante una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando interpretó que los recursos, aunque se habían agotado al interno de Venezuela, estaban en etapa temprana. Algo así muy parecido con lo que hizo la sala político, y dice que deben haber modificaciones sustanciales. ¿Qué es sustanciales? ¿Dónde está escrito? Es decir, es más, y en el caso de Laboratorios Elmore, no era una modificación, era un nuevo tributo. Y no se lo aplicaron, no le respetaron. En fin, yo termino y me dispensan el largo tiempo que he venido hablando de manera, un monólogo, pero bueno, ya vamos a conversar entre todos amablemente. Yo termino de la mano de Carolina Guerrero. Carolina Guerrero es una gran profesora de la Universidad Simón Bolívar, es doctora en Ciencias Políticas de mi Universidad de la Central, y nos dice, la libertad, ahí está la cita, por cierto, por si quieren leer más, está en internet, Apuntes Filosóficos número 52. La vida en libertad no ofrece certezas. Por eso yo me traje a Lefort, que hace un llamado a la responsabilidad de pensar. Los individuos tienen algo más que hacer con su propia libertad, practicar activamente la responsabilidad y renunciar a vigilarla, de defenderla, darle mayor o al menos impedir que disminuya. Esa responsabilidad nace del pensamiento crítico. Y aquí les doy las gracias por la atención que me han prestado hasta este momento.
y les animo a los que se sienten derrotados o semiderrotados a activarse porque si no, estamos entregados. Y yo no convalido la entrega. Muchísimas gracias. Taormina, muchísimas gracias por tu presentación. Encantado, deleitado de la misma. Bueno, hay varios comentarios, halagos en el chat que me va a permitir, Taormina, referirlo. Guaidó y Asocios dice: buenos días, encantados de haber sido invitado a esta presentación de la profesora Taormina. Adriana, excelente reflexión. Próximamente, doctora Capello, mami, sabemos de dónde viene ese comentario. Saludos, Adriana. Yosimar Noriega, buenos días, abrazo fuerte para mi adorada profesora Tao, excelente profesional y ser humano. Confirmo esa apreciación de Yosimar. Sugen dice: gracias por la oportunidad de estar presente en tan excelente reflexión. Felicitaciones, Taormina. El doctor Gabriel Ruán, a quien agradecemos su compañía hoy. Te saludo, Taormina. Excelente crítica a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. Una competencia entre ignorancia y mala intención. Benjamín Lea, buenos días, excelente ponencia. ¿La van a colocar en YouTube? Sí, Benjamín, la vamos a subir a YouTube. Ronald Evans, felicitaciones para Taormina, excelente como siempre. Debo salir para una llamada de trabajo. Feliz tarde, Ronald. Elvira, gracias Elvira por acompañarnos como siempre. Muy interesante tu exposición, Taormina. Excelente contenido y profundidad de los puntos tratados. Información sumamente valiosa. Carolina Cano, muchísimas gracias, Carolina Cano. Muchísimas gracias, Taormina. Excelente y denso tu análisis. Y mejor aún la forma de traernos e hilar los aspectos tratados. Manuel Pieraldi dice: mi estimado profesor Taormina, excelente y excelsa exposición. Mil gracias por tanto conocimiento que nos transmite. Ámbito aduanero, gracias por compartir sus conocimientos y experticia profesional, apreciada colega Taormina Capello. Una exposición y análisis constitucional y jurisprudencial sumamente interesante, escribe Julio Carrasana. Saludos a Julio. Bravo, Taormina, hay que hacer profilaxis jurídica, dice el doctor Ruán en un segundo comentario. Un usuario que se identifica como personal y unos dígitos. Excelente, profesora. Gracias por todo el conocimiento. Un gusto de escucharla. Juan Coró dice: querida Tao, queridísima, agregaría yo. Manuel Iturbe, nuestro vicepresidente, dice: felicitaciones, maravillosa exposición. Y acompaña el siguiente comentario Manuel Iturbe, Taormina. Tradicionalmente, la jurisprudencia que modifica un criterio y que de alguna manera trata de respetar al principio constitucional de irretroactividad o de seguridad jurídica, señala que cuando hay un cambio de criterio, el nuevo criterio no aplica sino para casos futuros y no para recursos contenciosos tributarios ya interpuestos. ¿En dónde quedan los casos impugnados en sede administrativa o los criterios adoptados por los contribuyentes aún no fiscalizados, siguiendo una jurisprudencia pacífica y retirada en el tiempo y que después es modificada, que cambia completamente el sustento legal de su defensa o argumentación? ¿Cómo crees que pueda respetarse el principio de seguridad jurídica a efectos de esta situación? Bueno, gracias a todos los comentarios. Los guardo en mi corazón, de verdad, muy, muy queridos, muy valorados. Todos. Manuel, en el libro puedes encontrar una extensión de lo que tú planteas. Y mi posición es que la administración tributaria, es decir, todo lo que es la actuación administrativa, tiene que acoplarse a la aplicación de los criterios jurisprudenciales. O sea, no puede haber una distinción que la sede administrativa lleve una aplicación disímil a lo que actualmente se está decidiendo en el tribunal, el tribunal, por ejemplo, en la máxima instancia, en la sala política o en la sala constitucional. Eso sería un absurdo. Que no suceda en la actualidad, bueno, eso es otra cosa, son realidades que estamos viviendo, pero precisamente, pues bueno, casualmente estoy en otra investigación, bueno, estoy en dos, uno que tiene que ver con interpretación, que es básicamente mi tesis doctoral, y otra que tiene que ver con las consultas tributarias. Es decir, cuando la opinión de la administración tributaria se distancia de un criterio jurisprudencial, pierde validez.
pierde validez, pierde sustento, pierde exigibilidad en el sentido de que el contribuyente decida acoger ese criterio, etc. Pero sí, lo más loable, a mi entender, es que la administración tributaria se acoplara, por supuesto, y que aplicara los criterios jurisprudenciales vigentes en el ámbito judicial. No te oigo. Gracias, Taormina. Ingrid García, nuestra tesorera, excelente intervención, Taormina. Y unos aplausos. Carlos Murga, extraordinaria su ponencia, felicitaciones. Juan Corodi, mi amigo y miembro del Consejo Directivo. Querida Tao, te felicito, la exposición fue excelente, docta, muy explicada y sin pretensiones o postura. Que no te quepa duda que eres un excelente profesional y una buena persona. Una pregunta con respuesta obvia. ¿Existen argumentos para desafiar el criterio de la Sala Constitucional en el caso Romero Angrisano? Absolutamente. Ojalá yo fuera un abogado relator, que me pasaran una sentencia para escribírsela. Absolutamente. Tan rebatible es el argumento que obvia. Miren, la doctrina internacional sobre interpretación exige que el primer paso, dado que estamos ante un lenguaje escrito, pues que revisemos el lenguaje escrito. En la sentencia del 2015, porque la de Angrisano es del 2004, se pasean, es decir, la sala hace una interpretación literal de la mano del diccionario de la Real Academia Española y establece cuál es el significado de la palabra crear, porque se está dilucidando, está interpretando el artículo 180 de la Constitución y la inmunidad, ¿no? Entonces, cuando habla de las empresas creadas por los municipios, entran a la valoración del significado literal del vocablo crear. La pregunta es, ¿por qué en el año 2004? ¿Por qué en el año 2001? Y después en el año 2015. Las tres, no solamente en Angrisano, las tres. ¿Por qué no se acudió? Lo que dice el doctor Juan, aquí hay una intención muy marcada. Es decir, que vulnera el derecho del ciudadano a conocer efectivamente la norma. No solamente las modificaciones, sino sobre todo con un tributo nuevo. Yo necesito tiempo para conocerlo. Por eso traje a John Rawls. Yo necesito tiempo para conocerlo. De buena fe, necesito conocerlo. Y necesito tiempo ¿para qué? Para planificar, porque son temas económicos. Es decir, hay argumentos, por supuesto que hay argumentos. La Constitución del 99 no es una revisión del 61, hay cambios. Y la literalidad y el conjunto de principios que envuelven el derecho tributario, es decir, el tema económico involucrado, los principios de seguridad, todo esto se aplica también no al tema de la transitoriedad que aparentemente innova la Sala Constitucional, lo cual yo les he comentado que eso está en el Código Orgánico Tributario desde hace mucho tiempo, desde el primer código, para ser más explícita, pero no lo aplica entonces a la vacatio legis. Hay argumentos, de sobra, hay argumentos. Sí, Gracias. A mí uno de los elementos es que la sentencia de la Sala Constitucional obvia en el artículo 8 del Código Orgánico Tributario en sus exámenes, además lo dejan por fuera porque, como decía el recurrente, son dos componentes, no solamente el tema de la vacatio de leyes, sino la aplicación diferida o utilizando la eficacia diferida o retardada en virtud del artículo 8. Son dos elementos que, en mi opinión, van de la mano. Pero Taormina, yo te voy a lanzar una recta a las letras, como dirían en béisbol, de un tema que hemos conversado informalmente algunos, que tiene que ver con este Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria, que si bien las primeras de cambio pareciera no beneficiar sustantivamente a los contribuyentes, pueden darse el caso, Taormina, que se redujeran los tipos o las alícuotas impositivas y que se pretendieran aplicar al ejercicio fiscal en curso, lo cual sería una evidente aplicación retroactiva de la norma, pero a diferencia de otros casos, esta aplicación retroactiva terminaría beneficiando económicamente a los contribuyentes. Entonces, si bien no se trata de una norma penal, podemos hablar de una aplicación retroactiva de esta norma que no comporta una carga o empeora la situación de los contribuyentes.
Este tema además es muy polémico en el derecho comparado. La doctrina alemana considera que en estos supuestos la retroactividad es admisible, pero quería conocer tu criterio. Bueno, tiene que ver con el caso que les comenté de Miocarro. A esa sentencia hay que ponerle el ojo y la lupa y todo lo demás que amplíe. Hay que estudiarla muy bien. Yo creo que, mira, Juan, como te digo, cuando estuve haciendo el artículo para la revista Derecho Público que tiene que ver con esta ponencia, tuve la necesidad de hacer un recorrido por la Constitución, desde 1811 hasta la actualidad. Y en un momento de la historia venezolana, el tema de la retroactividad, el tema de la irretroactividad, abarcaba a los procedimientos y a las penas, a las pruebas, perdón, evacuadas. Es decir, si existía un cambio, si el procedimiento y las pruebas evacuadas presentadas, promovidas, beneficiaban al reo, pues era plausible la retroactividad. Eso cambió, absolutamente cambió. Pero, es decir, si yo me ataño estrictamente a la letra de la Constitución, el artículo 24, yo me atrevo a sostener que es imposible la retroactividad. Pero yo tengo que tener en cuenta el tema que asomé con la sentencia Miocarro. El Miocarro dice claramente que es posible una flexibilización que ampare ya no el tema penal, sino el tema económico. Que eso es esto es una interpretación, ya vamos a llamarla evolutiva, que es muy peligrosa, muy peligrosa, que tiene que ver con el neoconstitucionalismo. Es decir, yo no me voy, no me quedo con la literalidad de la Constitución, sino que involucro toda la evolución temporal que ha sufrido esa norma constitucional. Pues ya lo dije en mi ponencia, es decir, hemos pasado de una idea en la Constitución del 99 de eliminar todas las excepciones a lo que dice la Constitución efectivamente, que es limitar la retroactividad a temas penales, es decir, sancionatorios, efectivamente, y esta posibilidad que tú me planteas es válida, y yo estudiaría muy bien la sentencia de Miocarro conjuntamente con la doctrina alemana para concluir en una posible flexibilización. Pero te repito, la interpretación evolutiva, mi estimado Juan, es muy delicado, porque nos pone en dos platos en manos del juez, no en manos de la ley. Entonces, para mí es muy clara que la retroactividad o la retroactividad es más. La otra pregunta la otra válida sería, ese tributo, esas alícuotas municipales que están favoreciendo, son sanciones penales, se equiparan a sanciones penales. Es decir, la flexibilización sería tal que imagínate, de un tema penal saltaría a un tema amplísimo en la tributación, como le dice la sentencia esta ya referida, a una flexibilización. Eso es una realidad que estamos viviendo y que yo entiendo que, pues, si tú acoges la teoría de los naturalistas, pues nadas en en mares perfectos, porque, bueno, la evolución y el pensamiento de la flexibilidad se impone. Pero yo me pregunto, como se lo pregunté el profesor Miguel Pesuti, ¿dónde queda la predictibilidad del derecho? Es decir, esto se acaba, Juan. Estos amores profundos se acaban, y Juan y todos los amigos que estamos aquí conectados aún, esto se acaba cuando a ti te imponen no esa menor imposición que te trae el acuerdo, este acuerdo, entre comillas, municipal. Eso se acaba cuando a ti te afecta, no beneficiándote, sino todo lo contrario, afectándote. Entonces, como yo no estoy de acuerdo en un activismo bueno para unos casos y malo para otros, sino a secas, el activismo o es o no es.
Entonces, mi posición es, caramba, yo no te puedo dar, no puedo aplaudir la posición alemana. Gracias, Taor. Mira, es un tema controversial. Yo todavía no tengo una posición definida al respecto. Hay un trabajo interesante de nuestro gran amigo César García Novoa, el cual es el que elude por eso llego a la jurisprudencia alemana, donde, bueno, un poco desarrolla estos aspectos a los cuales hemos conversado. Bueno, Taormina, yo estoy encantado que finalmente hayamos podido tenerte acá en tu casa en los viernes de la ABDT. Quiero solamente 2 comentarios finales. Quiero referirme, estoy buscando aquí en mi agenda nuestros próximos invitados para no equivocarme, pero para la próxima semana nos van a acompañar Valmy Díaz y Juan Carlos Garantón para conversar sobre el impuesto a las operaciones digitalizadas, la experiencia en el derecho comparado y sus implicaciones para Venezuela. Creo que es un tema interesantísimo. Y nuestro homenajeado de la semana pasada, Alberto Blanco Uribe, nos acompaña en la semana siguiente, del 20 de noviembre, para traernos un tema vinculado al derecho al ocio. Y finalmente vamos a concluir esta primera temporada de los viernes de la ABDT con Daniel Betancourt, que nos va a estar examinando las vinculaciones de las garantías en los procedimientos administrativos. De manera que tenemos ya agenda para las próximas semanas. No me quiero despedir sin antes hacer una mención por demás meritoria, un recuerdo a nuestro amigo y colega Emilio Pitier, fallecido esta semana, gran tributarista, además tributarista que incursionó en otros ámbitos, particularmente en el tema del arbitraje comercial, con un don de gente, una capacidad de enseñanza, un carácter afable, con un agudo sentido del humor, de manera que lamentamos profundamente desde la Asociación Venezolana de Derecho Tributario esta pérdida y desde aquí nuestras condolencias a sus socios, a sus familiares, socios y amigos. Bueno, muchísimas gracias, Taormina, gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo viernes en otro viernes de la ABDT. Saludos. Chao, Tao. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Gracias por estar.